La noche de Tepuche se tiñó de pólvora y silencio roto. A las 20 horas del domingo 31 de agosto, un enfrentamiento que nadie esperaba explotó en los poblados de Tepuchito y Los Tecolotes. La noticia que sacudió Culiacán y sus alrededores: Julio César Angulo Cárdenas, conocido entre su gente como El Vitache, habría caído abatido. No era un criminal cualquiera, era la cabeza visible de la gente del sombrero, un grupo que había escalado posiciones hasta convertirse en fuerza dominante en ciertas zonas de Sinaloa. Su muerte, si se confirma, cambiaría para siempre el equilibrio de poder en la región. Lo que ocurrió esa noche no fue un simple tiroteo. Testigos relatan un escenario de película: camionetas blindadas surcando calles polvorientas, disparos de alto calibre que resonaban como truenos, y hombres armados con una precisión aterradora. La batalla se extendió por más de una hora, dejando a su paso un rastro de caos y miedo. Según versiones extraoficiales, junto a Julio César cayeron otros 11 gatilleros, hombres cuya lealtad y fuerza habían sido pilar en las ofensivas que su grupo había lanzado en Tepuche. El Vitache no llegó al poder por accidente. Era hijo del Rosario Angulo, también llamado El Vitache, y sobrino de figuras clave como el Coyote y el Yuco, antiguos jefes de Plaza de Iván. La historia familiar estaba marcada por alianzas cambiantes y traiciones estratégicas. Su legado era una mezcla de ambición y venganza, de lealtad y codicia, y él mismo se había convertido en la punta de lanza de una ofensiva que buscaba consolidar el dominio de la gente del sombrero en un territorio donde Iván y la gente de Jalisco mantenían sus raíces firmes. El deseo de poder de Julio César no era solo personal, era una declaración de guerra silenciosa que se manifestaba en cada traca, en cada emboscada, en cada movimiento calculado en Tepuche. Quienes lo conocían dicen que tenía la visión de transformar la zona en un bastión inexpugnable, un territorio donde sus enemigos serían neutralizados antes de siquiera imaginar atacar. Pero esa ambición tenía un precio, y esa noche quedó más claro que nunca. El enfrentamiento no solo marca una posible caída del Vitache, sino que evidencia la complejidad de los conflictos internos en Sinaloa. Las alianzas cambian, los bandos se fragmentan y la línea entre lealtad y traición se desvanece. La presencia de grupos fuertemente armados, con tácticas de guerra urbana y blindaje vehicular, muestra que Tepuche es más que un simple poblado, es un tablero estratégico donde la vida de cada participante depende de segundos y decisiones calculadas. Mientras las autoridades permanecen en silencio, la incertidumbre crece. La comunidad observa, teme y se pregunta: ¿quién tomará el control ahora? ¿Será un cambio definitivo para la gente del sombrero o solo un golpe momentáneo en la interminable guerra de Sinaloa? Esa noche, Tepuche se convirtió en un escenario donde el pasado familiar, la ambición personal y la guerra de poder se entrelazaron, dejando una pregunta que aún retumba en cada calle: ¿el Vitache cayó o esto es solo el principio de algo mucho más grande? La noche de Tepuche dejó un vacío que se sentía en cada esquina. Mientras el humo de los disparos todavía flotaba sobre los techos de los poblados, la pregunta que recorría Tepuchito y Los Tecolotes era inevitable: ¿cómo pudo ocurrir que el Vitache, heredero de una dinastía de poder, cayera en un enfrentamiento tan brutal? Julio César Angulo Cárdenas no era solo un líder, era la encarnación de una historia familiar tejida en sangre, traición y alianzas cambiantes. Su padre, Rosario Angulo, había sido un hombre temido, su nombre recordado con respeto y miedo. Sus tíos, el Coyote y el Yuco, habían dejado huella como jefes de Plaza de Iván antes de decidir cambiar de bando y unirse a la gente del sombrero. Ese linaje no solo definía su estatus, sino que también marcaba cada movimiento que hacía dentro del conflicto que dividía Sinaloa. Los relatos de quienes estuvieron cerca de la balacera dibujan un escenario que parece extraído de un guión de guerra urbana. Hombres fuertemente armados, con chalecos antibalas y rifles de alto calibre empotrados en camionetas blindadas, avanzaban entre callejones y terracerías, intercambiando fuego como si la vida no tuviera valor. Las ráfagas no solo buscaban eliminar enemigos, también enviaban un mensaje: Tepuche no era territorio para los débiles. Cada disparo,
Cada maniobra calculada demostraba la precisión y disciplina de un grupo acostumbrado a la violencia extrema. Pero dentro de este caos, el deseo del Vitache brillaba como un fuego peligroso. Su objetivo era claro: consolidar la gente del sombrero en la región y desafiar el dominio de Iván y su gente de Jalisco. Cada traca, cada ataque, estaba pensado para debilitar al enemigo, para ganar respeto y miedo, y para mostrar que Tepuche podía ser controlado por quien tuviera la determinación de imponer su ley. Sin embargo, ese deseo lo convirtió en un blanco. La ambición, tan poderosa como el armamento que rodeaba a sus hombres, también atrae la atención de quienes buscan su caída. El conflicto no surgió de la nada. Era la consecuencia de un tablero estratégico lleno de movimientos calculados, traiciones y apuestas arriesgadas. Iván y sus aliados observaban desde sus posiciones, listos para responder a cada acción de la gente del sombrero. En este juego de poder no había espacio para errores. Cada decisión podía significar vida o muerte, lealtad o traición. La caída de Julio César no solo afecta a su grupo, tiene el potencial de reconfigurar alianzas, debilitar estructuras y abrir la puerta a nuevas guerras internas. Mientras la tensión crecía en Tepuche, la comunidad vivía un miedo silencioso. Vecinos cerraban puertas, miraban por ventanas con temor y escuchaban los ecos de un conflicto que parecía no tener fin. La violencia no solo se medía en muertos, también en la incertidumbre, en el temor constante de quién sería el próximo objetivo, y en la sensación de que la paz, en esta región, era solo una ilusión temporal. Y en medio de todo, una pregunta retumba más fuerte que los disparos: ¿la caída del Vitache marcará el fin de su legado o solo será un capítulo más en la interminable lucha por el control de Tepuche? Cada instante posterior al enfrentamiento estaba cargado de tensión, conspiraciones y movimientos que definirían el futuro inmediato de la región. La guerra apenas comenzaba. Tras la caída de Julio César Angulo Cárdenas, el silencio que siguió en Tepuche era inquietante. No era solo la ausencia de disparos lo que se sentía, era la incertidumbre que llenaba cada calle, cada casa y cada mirada. El Vitache no era un líder común, era la figura que unía a la gente del sombrero, el hilo que mantenía cohesionadas las estrategias y la disciplina de un grupo acostumbrado a la guerra constante. Su posible muerte no solo dejaba un vacío de poder, sino que desencadenaba un escenario donde la lealtad y la traición podrían reconfigurar todo el mapa del crimen en Sinaloa. Los movimientos posteriores al enfrentamiento fueron inmediatos. Miembros de la gente del sombrero comenzaron a reorganizarse, evaluando quiénes podrían asumir responsabilidades y cómo mantener el control de Tepuche ante la amenaza de Iván y la gente de Jalisco. La presión era inmensa. Cada decisión debía tomarse con precisión quirúrgica, porque cualquier error podría significar la desbandada del grupo o una emboscada que dejara más muertos en el camino. La disciplina que Julio César había impuesto comenzaba a ser puesta a prueba, y los líderes interinos debían demostrar que podían sostener la estructura que hasta entonces parecía inquebrantable. Mientras tanto, Iván observaba desde sus posiciones. La caída del Vitache no pasaba desapercibida, era un golpe estratégico que abría la posibilidad de recuperar terreno y reforzar su influencia en la zona. Sin embargo, la gente de Jalisco sabía que Tepuche no sería fácil. Cada callejón, cada traza, había sido preparado y defendido con la experiencia de años de conflictos internos. No bastaba con ocupar físicamente el territorio. Era necesario imponerse en un terreno donde la memoria de los antiguos líderes seguía viva y donde cualquier movimiento podía desencadenar represalias inmediatas. El conflicto de poder tenía raíces profundas. Julio César no solo heredó el liderazgo de su padre, Rosario Angulo, y de sus tíos, el Coyote y el Yuco, también absorbió un legado de estrategia, violencia calculada y ambición desmedida. La gente del sombrero se había convertido en un actor capaz de desafiar a la gente de Jalisco, y su despliegue militar mostraba que, más allá de los nombres, lo que realmente contaba era la capacidad de ejecutar operaciones complejas, rápidas y letales. La muerte del líder,
Si se confirmaba, sería una prueba definitiva. Demostraría si el grupo tenía raíces lo suficientemente fuertes para sobrevivir sin su cabeza visible. En medio de todo esto, la población civil se encontraba atrapada entre dos fuerzas en pugna. Vecinos relataban noches de miedo, casas blindadas, cierres de calles y patrullajes de hombres armados que recordaban que, en Tepuche, la vida podía cambiar en segundos. No se trataba solo de quien dominaba el territorio, sino de cómo la violencia se infiltraba en la rutina diaria, condicionando decisiones, alterando hábitos y dejando cicatrices profundas en la comunidad. La caída del Vitache, por tanto, no es solo un episodio más en la guerra de Sinaloa, es un punto de inflexión que obliga a todos los involucrados a recalcular riesgos, fortalecer alianzas y demostrar que la ambición y el legado familiar pueden sostener un grupo incluso frente a la posibilidad de desaparecer. La guerra en Tepuche apenas comenzaba, y cada acción posterior sería observada, temida y analizada por quienes buscan sobrevivir y por aquellos que ansían consolidar su poder. La caída del Vitache no tardó en generar repercusiones inmediatas. En Tepuche, cada movimiento era observado con lupa, cada callejón podía convertirse en trampa, cada ventana en un observatorio de enemigos. La gente del sombrero sabía que su líder había dejado un vacío, y ese vacío no solo era de autoridad, era de estrategia, de fuerza y de respeto ganado a lo largo de años de conflictos. Los miembros del grupo comenzaron a tomar decisiones rápidas, organizando patrullajes, asegurando rutas de escape y preparando la respuesta que, inevitablemente, llegaría de Iván y la gente de Jalisco. Cada segundo contaba, porque la guerra no espera. El deseo de mantener el control sobre Tepuche se convirtió en una obsesión que cruzaba el miedo y la desesperación. Cada líder interino comprendía que una sola mala decisión podía significar el colapso del grupo y la pérdida de terreno estratégico. La gente del sombrero, entrenada en tácticas de emboscada y guerra urbana, comenzó a desplegar a sus hombres de manera estratégica, asegurando puntos clave y estableciendo puntos de comunicación rápidos entre las distintas posiciones. La coordinación era vital. Sin ella, cualquier enfrentamiento podía terminar en desastre. Mientras tanto, Iván evaluaba la situación con paciencia calculada. No se trataba de lanzarse al ataque inmediatamente. La caída del Vitache era un golpe que podía ser aprovechado para debilitar a la gente del sombrero, pero también un riesgo si subestimaba la resiliencia del grupo. Las alianzas antiguas, los movimientos internos y la memoria de los antiguos jefes de plaza eran factores que podían volverse en su contra. Cada acción debía ser medida, cada paso planificado, porque en Tepuche la historia reciente enseñaba que la venganza podía ser rápida y devastadora. El conflicto en Tepuche no es solo un enfrentamiento de armas, es un choque de ambiciones, de legados y de estrategias que se han perfeccionado durante años. Julio César Angulo Cárdenas había logrado consolidar su liderazgo gracias a una combinación de miedo, respeto y disciplina militar. Ahora, sin él, la pregunta era, ¿podría la gente del sombrero sostener la ofensiva que había iniciado, o su caída marcaría el comienzo de una serie de derrotas que abrirían la puerta a Iván y sus aliados? Cada decisión interna tenía implicaciones externas, y la tensión se sentía en el aire como un presagio de violencia inminente. Los vecinos, por su parte, vivían atrapados en un escenario donde la guerra y la supervivencia se entrelazaban. La noche estaba marcada por cierres de calles, luces intermitentes de vehículos blindados y el eco constante de disparos lejanos que recordaban que Tepuche seguía siendo un campo de batalla. La población civil se convertía en espectadora involuntaria, testigo de un conflicto que no buscaba mediación ni clemencia. Cada día, cada movimiento, cada decisión podía afectar la vida de quienes solo deseaban vivir en paz. La tensión alcanzaba niveles insostenibles. La caída del Vitache no solo había alterado la jerarquía de la gente del sombrero, sino que había encendido la chispa de represalias, ajustes de cuentas y alianzas temporales que definirían la próxima etapa del conflicto. En Tepuche, la violencia se convierte en estrategia y la estrategia en supervivencia.
La historia, que empezó con un enfrentamiento mortal, continuaba desplegándose con fuerza, dejando claro que nadie estaba a salvo y que cada movimiento podía cambiar para siempre el mapa del poder en la región. Tras la caída del Vitache, Tepuche se convirtió en un hervidero de actividad silenciosa y calculada. La gente del sombrero sabía que cualquier error podría costarles el control del territorio, y por eso comenzaron a organizar represalias inmediatas. Líderes interinos tomaban decisiones rápidas, asignando rutas de patrullaje, reforzando puestos estratégicos y asegurando las comunicaciones entre grupos dispersos. Cada acción estaba diseñada para mostrar que, aunque su jefe había caído, la fuerza del grupo seguía intacta. Los aliados del Vitache también se movieron con rapidez. Sobrinos, antiguos colaboradores y miembros clave del grupo comenzaron a ejecutar planes que el líder había dejado listos, asegurando que sus enemigos no pudieran aprovechar la aparente debilidad. Cada traza, cada calle y cada punto de control se convirtió en un tablero de guerra. La estrategia no solo buscaba proteger vidas y territorios, sino enviar un mensaje: la gente del sombrero no se rendía, incluso frente a la pérdida más significativa de su historia reciente. Mientras tanto, Iván y la gente de Jalisco observaban desde sus posiciones. La caída del Vitache abría la puerta a recuperar terreno, pero la resistencia organizada y el conocimiento del terreno de la gente del sombrero complicaban cualquier intento. Cada paso debía ser calculado. Subestimar la capacidad de respuesta podía significar bajas significativas y un retroceso en sus planes estratégicos. El enfrentamiento no era solo físico, también era un choque de inteligencia, anticipación y experiencia acumulada a lo largo de años de conflicto. La población civil seguía atrapada en medio del conflicto. Vecinos relataban noches de miedo y alerta constante, donde cualquier sonido podía ser un indicio de movimiento hostil. Las calles se vaciaban, las casas se blindaban y la rutina diaria desaparecía frente a la amenaza latente. La violencia se había normalizado, y cada decisión tomada por los líderes del conflicto tenía repercusiones directas sobre la vida de quienes solo buscaban sobrevivir. En medio de esta tensión, se comenzaban a percibir los primeros signos de cambio. La caída del Vitache no solo afectaba la jerarquía del grupo, sino que comenzaba a reconfigurar las relaciones de poder en Tepuche. Alianzas se reforzaban, rivalidades se intensificaban y la incertidumbre sobre quién tomaría la delantera aumentaba. Cada movimiento posterior al enfrentamiento era un paso en un tablero donde la vida y la muerte se jugaban al ritmo de decisiones estratégicas, dejando claro que la guerra en Tepuche apenas comenzaba, y que la historia del Vitache se convertiría en un capítulo que marcaría el futuro del crimen en la región. La caída del Vitache abrió un escenario de incertidumbre que rápidamente comenzó a revelar las fracturas internas y las fortalezas ocultas de la gente del sombrero. Cada líder interino sabía que Tepuche ya no era un territorio seguro. El vacío de poder había activado movimientos estratégicos tanto internos como externos. Las decisiones ya no podían ser improvisadas. Cada acción tenía que estar medida, coordinada y calculada con precisión quirúrgica, porque cualquier error podía costar vidas y permitir que Iván y su gente de Jalisco se posicionaran en la zona. La reorganización interna comenzó con rapidez. Se identificaron los líderes de células locales, se reforzaron rutas de comunicación y patrullaje, y se establecieron protocolos de alerta que permitieran reaccionar ante cualquier ataque o emboscada. La experiencia de los antiguos colaboradores del Vitache, quienes habían aprendido de Rosario Angulo y de los tíos del líder caído, fue clave para mantener la estructura intacta. Aunque la ausencia de Julio César era un golpe duro, su legado de disciplina y estrategia seguía guiando los movimientos del grupo. Pero no todo dependía de la disciplina interna. Iván observaba cada movimiento con paciencia calculada, evaluando cómo explotar la aparente debilidad de la gente del sombrero. Sus aliados de la gente de Jalisco entendían que un ataque frontal podría ser costoso. En cambio, la guerra de desgaste, la infiltración y el control de rutas estratégicas ofrecían oportunidades para desgastar a sus enemigos sin exponerse a pérdidas innecesarias.
Tepuche se había convertido en un tablero donde cada acción debía predecirse y contrarrestarse, donde la inteligencia era tan letal como las armas. El conflicto de poder también empezaba a atraer nuevas dinámicas. Algunos miembros de la gente del sombrero comenzaron a cuestionar la autoridad interina, evaluando si cambiar de bando podía ser más beneficioso que permanecer leales. La ambición, el miedo y la supervivencia se mezclaban, generando tensiones internas que podían convertirse en detonantes de traiciones o purgas. La caída del Vitache no solo había removido un líder, también había desestabilizado un equilibrio interno que ahora pendía de decisiones inmediatas y precisas. Mientras tanto, la población civil seguía atrapada entre dos fuerzas que se movían con rapidez y sin piedad. Vecinos relataban noches interminables de disparos lejanos, vehículos blindados patrullando y rumores de ataques inminentes. Cada casa se convertía en un refugio improvisado, cada ventana en un posible riesgo. La guerra en Tepuche ya no era solo un enfrentamiento entre grupos armados, era un recordatorio constante de que la violencia se había infiltrado en la vida diaria, modificando rutinas y generando miedo constante. La noche que siguió a la caída del Vitache dejó claro que Tepuche se encontraba en un momento crítico. La reorganización de la gente del sombrero, la vigilancia estratégica de Iván y la tensión palpable entre miembros del grupo creaban un escenario donde cualquier movimiento podía desencadenar represalias inmediatas o alterar el equilibrio de poder. Cada decisión, cada patrullaje, cada traza, se convirtió en una jugada estratégica, y el futuro de Tepuche dependía de quien tuviera la inteligencia, la disciplina y la fuerza para imponer su voluntad. La guerra apenas había comenzado, y el legado del Vitache comenzaba a transformarse en historia viva que definiría lo que sucedería en los días y noches siguientes. Tras la caída del Vitache, Tepuche se convirtió en un tablero de juego donde cada acción podía determinar la supervivencia de la gente del sombrero o la consolidación de Iván y la gente de Jalisco. Los líderes interinos entendían que la presión no provenía solo del enemigo, sino también de las propias tensiones internas. La lealtad empezaba a ser puesta a prueba, y algunos hombres evaluaban la conveniencia de cambiar de bando, buscando protección o ventaja en medio del caos. La ambición y el miedo se entrelazaban, generando un clima donde cada decisión podía tener consecuencias letales. Las primeras represalias fueron rápidas y calculadas. Miembros de la gente del sombrero realizaron operaciones nocturnas para asegurar rutas estratégicas, eliminar posibles infiltrados y enviar un mensaje de fuerza a sus enemigos. Cada disparo, cada emboscada, estaba cuidadosamente planificada. La violencia no solo buscaba venganza, era un recordatorio de que la organización seguía viva y que Tepuche no sería fácilmente conquistada. La estrategia del grupo era clara: resistir y mantener la cohesión mientras evaluaban cómo reorganizarse frente al vacío dejado por Julio César. Iván, por su parte, observaba con paciencia. Cada movimiento de la gente del sombrero era analizado, calculado y esperado. No se trataba de precipitarse. La caída del Vitache era una oportunidad que requería inteligencia para ser aprovechada. La gente de Jalisco comenzaba a posicionarse en zonas periféricas, controlando rutas de acceso y estableciendo puntos de observación, mientras evaluaba cómo consolidar el dominio sin arriesgarse a enfrentamientos directos que podrían costar vidas y retrasar sus planes estratégicos. En medio de este escenario, la población civil vivía bajo una constante sensación de miedo. Vecinos relataban noches de patrullajes, luces intermitentes de vehículos blindados y disparos que rompían el silencio, recordando que Tepuche era un territorio marcado por la guerra. La vida cotidiana desaparecía, y la supervivencia se convirtió en la prioridad. Casas blindadas, movimientos discretos y vigilancia constante se volvieron parte de la rutina, mientras el conflicto se expandía más allá de los enfrentamientos directos. La guerra en Tepuche no era solo física, era un juego de estrategias, alianzas y poder. Cada acción posterior a la caída del Vitache redefinía las jerarquías, ponía a prueba la lealtad y revelaba la verdadera fuerza de la gente del sombrero.
La noche y el territorio se convirtieron en protagonistas silenciosos de un conflicto que parecía no tener fin, donde cada paso podía cambiar la historia de Sinaloa para siempre. La presión sobre Tepuche aumentaba con cada hora que pasaba. La caída del Vitache había dejado a la gente del Sombrero vulnerable, y la gente de Jalisco no tardó en percibir la oportunidad. Iván y sus aliados comenzaron a consolidar su influencia, tomando posiciones estratégicas en las afueras del poblado y controlando las rutas de acceso. Cada traza, cada camino de terracería, se convirtió en un punto de observación y control. El objetivo era claro: debilitar a la gente del Sombrero sin exponerse a un enfrentamiento directo que pudiera resultar en pérdidas significativas. Dentro de la organización del Vitache, la tensión era palpable. Los líderes interinos debían mantener la disciplina mientras lidiaban con la incertidumbre de posibles traiciones y deserciones. Algunos hombres, acostumbrados a obedecer órdenes claras de Julio César, empezaban a cuestionar la autoridad interina. La ambición y el miedo se mezclaban, creando un ambiente donde cada movimiento podía ser interpretado como una declaración de lealtad o una amenaza a la supervivencia del grupo. Mantener la cohesión se convirtió en un desafío tan importante como defender el territorio. Las represalias no tardaron en materializarse. La gente del Sombrero ejecutó operativos nocturnos para reforzar posiciones, asegurar rutas de comunicación y eliminar a posibles infiltrados. Cada acción buscaba enviar un mensaje: la organización seguía viva, su fuerza estaba intacta y Tepuche no sería conquistada sin resistencia. La estrategia era clara: demostrar que, aunque su líder había caído, el grupo conservaba la capacidad de respuesta y la inteligencia para mantener el control de la zona. Mientras tanto, Iván ajustaba sus planes con precisión. No se trataba solo de tomar terreno, la estrategia era minar la moral de la gente del Sombrero, provocando incertidumbre, desgaste y desorganización interna. Sus aliados comenzaron a posicionarse en puntos clave, observando cada movimiento del enemigo y evaluando las oportunidades para consolidar su dominio sin riesgos innecesarios. La guerra en Tepuche se volvía cada vez más estratégica. No solo se peleaba con armas, sino con información, anticipación y maniobras calculadas. La población civil seguía atrapada en medio del conflicto. Vecinos relataban noches interminables de miedo, casas blindadas y movimientos silenciosos de hombres armados que recordaban que la guerra estaba lejos de terminar. La vida cotidiana desaparecía, sustituida por un constante estado de alerta. La violencia no solo se medía en muertos, también en el miedo, la incertidumbre y la sensación de que cualquier acción podía desencadenar una tragedia inmediata. Tepuche estaba al borde de una transformación definitiva. La caída del Vitache había alterado la jerarquía, creado tensiones internas y activado movimientos estratégicos que podían redefinir el control del poblado. Cada decisión, cada patrullaje, cada emboscada, se convirtió en una jugada calculada en un tablero donde la vida y la muerte se entrelazaban con el poder y la ambición. La historia del Vitache comenzaba a transformarse en un legado vivo, mientras la guerra entre la gente del Sombrero y la gente de Jalisco alcanzaba un punto crítico que definiría el futuro inmediato de la región. La madrugada en Tepuche estaba marcada por un silencio inquietante, interrumpido solo por ecos lejanos de disparos dispersos y motores de vehículos blindados. La caída del Vitache había desencadenado una cadena de eventos que transformaba cada calle y cada traza en un tablero estratégico donde la vida y la muerte se jugaban segundo a segundo. La gente del Sombrero se encontraba en un punto crítico: reorganizarse, demostrar fuerza y proteger el legado de su líder caído mientras enfrentaba la presión constante de Iván y la gente de Jalisco. Los líderes interinos comenzaron a desplegar planes que Julio César había dejado implícitos, anticipando enfrentamientos y asegurando rutas de escape. La coordinación entre células era crucial. Un solo error podía significar la pérdida de hombres clave o la ocupación inmediata de territorio por parte de los rivales. La disciplina heredada del Vitache, combinada con la experiencia adquirida por años de conflicto,
permitió que el grupo mantuviera control parcial de Tepuche, aunque con cada minuto se intensificaba la tensión y el riesgo de emboscadas. Iván, desde posiciones estratégicas, ajustaba su ofensiva sin precipitarse. La estrategia consistía en desgastar al enemigo, dividirlo y mantener presión constante, sin exponerse a un ataque frontal que pudiera costar vidas y dar ventaja a la gente del sombrero. Cada movimiento de sus aliados era calculado, cada patrulla y cada ocupación de terreno evaluada meticulosamente. La guerra no solo se libraba con armas, sino con información, inteligencia y maniobras que anticipaban los pasos de un enemigo que conocía demasiado bien el terreno y sus peligros. Mientras tanto, Tepuche seguía siendo un escenario de miedo y vigilancia constante para la población civil. Vecinos relataban noches interminables de luces intermitentes, ruidos de motores y pasos que podían ser de aliados o enemigos. La violencia se había infiltrado en la rutina diaria. La supervivencia se volvió un acto de cálculo. Cada movimiento podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. La comunidad observaba desde el miedo, comprendiendo que la guerra no distinguía inocentes y que el conflicto definiría el futuro de su territorio y de quienes lo habitaban. La caída del Vitache, más que un simple evento de violencia, se convirtió en un catalizador de cambios que reconfiguraron alianzas, jerarquías y estrategias. La gente del sombrero mostraba resiliencia, pero la incertidumbre sobre quién se consolidaría como líder definitivo permanecía. Iván y la gente de Jalisco habían demostrado que la paciencia y la inteligencia eran tan letales como los rifles de alto calibre. Tepuche estaba atrapada entre la memoria de un legado familiar, la ambición de un grupo en reorganización y la precisión calculada de un enemigo que esperaba aprovechar cualquier error. Al amanecer, las calles del poblado reflejaban los rastros de una noche intensa: polvo, huellas de vehículos blindados, casquillos de armas y la sensación de que la guerra apenas había comenzado. El legado del Vitache permanecía vivo en cada estrategia ejecutada, en cada decisión tomada y en cada resistencia que se mantenía frente a la amenaza externa. Tepuche se encontraba en una encrucijada histórica, entre la memoria de un líder caído, la ambición de quienes buscan el control y la constante lucha por la supervivencia. La guerra en Sinaloa continuaba, dejando claro que el conflicto y el poder no conocen pausas ni perdón.